a mi pastor. Le invito para que nos pongamos de pie y abramos la Sagrada Escritura en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. San Juan, en el capítulo 8, vamos a leer la Sagrada Escritura desde el versículo 31 en adelante, en forma alternada. Yo leo un versículo, ustedes otro. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor. Lo leemos en el nombre del Señor. Amén. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de Abraham, y vosotros sabéis lo que habéis visto. Amén. Inclinamos nuestra cabeza, cerramos nuestros ojos y oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, porque tú sigues con nosotros. Te bendecimos, Señor, por la palabra leída, porque es palabra de vida eterna para todos nosotros, Señor. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor. Reconocemos que solo tú tienes la palabra que anhela y necesita nuestra vida para infundirnos fe, Señor, y alcanzar el milagro que anhela nuestro corazón. Dios mío, gracias te damos por esta palabra leída y te pedimos, Señor, que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, porque tu palabra vivifica nuestros corazones y ella tiene el poder, Señor, de crear hasta el universo. Dios mío, gracias te damos por esta palabra, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Debemos de alguna manera entender que en medio de nosotros está un ladrón. Y ese ladrón está interesado en robarnos la felicidad, en robarnos la familia, en robarnos todas las cosas buenas que Dios nos ha dado. Y la Escritura dice en Juan 10:10, el ladrón vino sino a robar, matar y destruir. Pero, dice luego, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El Señor ha venido a darnos vida espiritual. La palabra vida es la palabra zoe, que significa vida espiritual. Usted puede vivir en alguna carencia económica, usted puede estar viviendo algún problema generado también por el mal, usted puede estar viviendo en una realidad difícil en su vida, pero Dios ha venido por medio del Espíritu Santo a darnos la fuerza y la capacidad espiritual que necesitamos para estar en pie en medio de la tribulación. Porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Eso significa entonces que la perspectiva, la visión que cada uno de nosotros debemos tener debe ser concerniente a lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Qué importante es poder darnos cuenta de lo que Dios nos dice. Porque debemos cada uno de nosotros ser movidos por las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada del Espíritu Santo para nuestro bien. Toda adversidad, toda realidad antagónica de alguna forma nos amedrenta y tiene la finalidad de que podamos dudar de lo que Dios nos ha dicho. Pero sobrepongámonos a toda realidad adversa y afirmemos nuestros corazones
en lo que Dios nos dice en su palabra. Este es un pasaje bien interesante donde el Espíritu Santo nos hace entender verdades espirituales que deben estar tan claras en nuestra vida para que podamos recibir la bendición que conlleva el hecho de creer en estas verdades espirituales. La palabra nos dice en el versículo 31 que algunos judíos habían creído en el Señor. Algunos judíos de ese entonces estaban mirando a Cristo como el Salvador de sus vidas. Y por lo tanto, esa realidad hacía de que ellos tuviesen interés en Jesús. Para el judío original, para el judío, podemos decir así, fiel a la ley de Moisés y el antiguo pacto, era imposible creer en Jesús como el Mesías. Pero estos habían sido persuadidos por la palabra del Señor y por lo tanto estos habían decidido creer en Él. Pero hay una verdad espiritual que está expresada en las palabras del Señor aquí respecto de lo que significa ser un ser libre. Nosotros vivimos en un país donde gozamos de muchas libertades, un país soberano en ciertos grados de realidades, pero también debemos descubrir que dentro, a pesar de estar en la iglesia o fuera de ella, hay tantas realidades que esclavizan el corazón del ser humano. Y Jesús les habla a estas personas y les demuestra la realidad y la condición espiritual que ellos tenían. A pesar de que ellos eran parte del pueblo de Jesús, de todas maneras el Señor les enseña esta verdad. Dice la Escritura, dijo entonces Jesús a los que habían creído en Él, a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra. Eso significa permanecer en la palabra del Señor. El término que usa ahí da a entender que estar en la palabra de Cristo debe ser una realidad intensificada cada día, permanentemente en las personas que están creyendo en lo que el Señor les dice. Jesús les está haciendo entender que a pesar de toda la educación y la formación teológica que esa gente tenía hasta ese minuto, ellos debían permanecer en lo que Jesús sí les estaba enseñando. Qué importante es esto, porque esto nos hace descubrir que todos nosotros debemos permanecer en los dichos del Señor, más que cualquier opinión de alguien, más que cualquier libro, filosofía o cualquier idea que pueda existir en este mundo. Nosotros debemos estar establecidos en la enseñanza de Jesucristo. Vosotros debéis permanecer en mis palabras. Eso significa que es un llamado del Señor imperioso. Toda persona que ha decidido creer en el Señor y seguir al Señor Jesucristo debe conocer en profundidad lo que el Señor enseña en su palabra, lo que Él nos habla a cada uno de nosotros. Y el permanecer en eso es conducirnos en conformidad a la enseñanza que el Señor nos muestra por medio del Evangelio. Permanecer en el Señor o en su palabra no es solo leer las Sagradas Escrituras como un libro cualquiera, sino que es creer profundamente en el corazón que al escuchar el mensaje del Evangelio es lo que realmente nosotros debemos concebir como verdad que marca nuestras vidas, que marca nuestros corazones, nuestros ideales y nuestra forma de vivir. El Señor le dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra matete ahí tiene que ver con una persona que no es solo simpatizante de Cristo, no es solo la persona que admira lo lindo que el Señor habla, lo lindo que el Señor hace. El matete es una persona, es un discípulo que estaba apegado a su maestro, que no se separaba de él ni día ni de noche, porque sabía que las palabras que el maestro le estaba compartiendo eran las directrices de Dios para su propia vida. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Interesante, porque el Espíritu Santo pone ahí el énfasis en que estos serán discípulos del Señor. Hasta ese minuto eran seguidores, eran simples creyentes, eran simples personas admiradoras de este nuevo maestro que estaba enseñando en Israel. Y el Señor les dice: pero ustedes deben verme correctamente, y eso lo harán entendiendo las palabras que yo les estoy enseñando. Y haciéndolo así, tendrán un cambio de actitud en su vida. Ya dejarán de ser sencillamente observantes, sencillamente seguidores, y se transformarán en verdaderos discípulos, aprendices de lo que yo les estoy enseñando. Y en esa circunstancia
circunstancia, serán verdaderamente libres. Hermanos queridos, las Sagradas Escrituras es la palabra del Señor para nuestra alma. Las Sagradas Escrituras nos muestran la condición del hombre, la condición espiritual, los problemas que nosotros podemos tener. Las Sagradas Escrituras nos enseñan cómo nosotros podemos salir adelante de cualquier circunstancia adversa que esté en nuestra vida. El desconocer la enseñanza del Evangelio hace que seamos presos o presas del mal, por el hecho de que no sabemos cómo salir de esa circunstancia. Pero atendiendo diligentemente a la palabra que el Señor enseña en el Evangelio, Él hablará a cada uno de nuestros problemas en forma particular, y no solamente tendremos un peso, una responsabilidad, una carga, sino que juntamente con la prueba el Señor nos dará la salida. El descubrir en la riqueza de las palabras del Señor, Evangelio significa una buena noticia. Si hemos conocido al Señor Jesucristo, Él no solo te habla de cosas religiosas, Él no solo te habla del culto religioso, Él te habla de toda la realidad humana, porque Dios quiere ser una respuesta real para el problema que nosotros estamos viviendo. El Evangelio no debe supeditarse solamente al aspecto religioso. El Evangelio es una buena noticia para todo el espectro social, para toda la vida del ser humano, porque las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios quiere hablar al cuerpo, al alma y al espíritu. Y eso significa que la palabra del Señor es vida en todas las áreas del hombre y del ser humano sobre esta tierra. Si vosotros permanecéis en mis palabras, sean intensos en mi palabra, descubran la riqueza de lo que el Señor enseña en el Evangelio, entonces seréis verdaderos discípulos. Entonces caminarán como el Señor, entonces actuarán como el Señor actuó, entonces hablarán como el Señor habló, entonces vivirán al Señor en su propia realidad de vida, porque le están conociendo a través de lo que Él mismo dice decir. Porque Él es el verbo de Dios encarnado para mostrarnos al Dios verdadero, y al entender los dichos del Señor, la Biblia dejará de ser solo letra y se transformará en una realidad espiritual en cada uno de nosotros. Eran creyentes en Jesús. Muchos hoy día son creyentes en las iglesias de Jesús, pero no tienen una palabra de respuesta al problema que están enfrentando porque no son intensos con el Señor. No tienen búsqueda del Señor, no tienen conciencia de lo que Él enseña en el Evangelio. La palabra de Cristo es la que genera un bien sobre la vida de aquellos que le siguen y le conocen en profundidad. Dice así: permanezcan en mi palabra, sean intensos en mi palabra. Está queriendo decir, como el otro día enseñaban, que hay que escudriñar las Sagradas Escrituras. La palabra escudriñar es la palabra eurinao, que significa buscar hasta encontrar la respuesta. No significa leer por leer, significa profundizarse de tal forma en lo que está diciendo el Señor, que eso genere una bendición sobre mi vida. El conocer y ser intenso en lo que el Señor nos dice generará una actitud de apego hacia el Señor. Nadie es discípulo de Cristo si no le conoce. Nadie es discípulo de Cristo si no entiende la riqueza de las palabras que le enseña. ¿Por qué? Porque yo me apego a alguien o a algo cuando este alguien o algo me entrega una bendición o de alguna forma genera un bien sobre mi vida. Cuando algo no me da nada, seguramente que con facilidad voy a mirarle a distancia, no voy a tener apego. Pero el Señor no quiere creyentes, no quiere seguidores, el Señor quiere discípulos que estén apegados a Él, que descubran la riqueza de lo que el Señor enseña en el Evangelio. Y eso cambiará la historia no solamente del discípulo, sino de todo su entorno. Hay muchas cosas que no cambian porque no estamos siendo discípulos. Entonces Él nos llama a apegarnos a Él, a andar junto a Él. El Señor era un maestro peripatético, Él caminaba y enseñaba, y por lo tanto los discípulos tenían que seguirlo donde Él fuera. En la cultura judía, en la antigüedad, cuando alguien o un rabino o un maestro de la ley quería tener discípulos,
iba a las familias de Israel y pedía a los niños de 14 años para arriba. Y era una honra para el judío entregarle su hijo a un rabino. Inclusive el padre oraba por ese niño antes de que se fuera con el rabino, ponía las manos sobre él y decía que la sombra del rabino te cubra por completo. Era la bendición del padre hacia el hijo. Ese sentido se tenía respecto de lo que era ser seguidor de un maestro. Era el sentido que se tenía de alguien que necesariamente tenía que ser guiado y enseñado en conformidad a lo que Dios decía desde la antigüedad. Dice la palabra aquí, y conoceréis, la palabra conoceréis la palabra epignosis, que tiene que ver no solamente con una claridad intelectual respecto de una verdad espiritual enseñada verbalmente por alguien, sino que epignosis tiene que ver con una realidad experimental. Eso significa que cuando alguien recibía la palabra de Cristo, éste era afectado espiritualmente en forma positiva y su vida era transformada. Es como cuando el Señor abre las Escrituras camino a Maús y algo sucedía en el corazón de los que le oían. Porque la palabra de la Biblia, la palabra de Cristo es una palabra viva. Porque mis palabras, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Y por lo tanto, cuando alguien conoce la palabra del Señor, escucha al Señor en el Evangelio, algo acontece en el corazón del que está recibiendo esa palabra. Porque no es la palabra de un filósofo, no es la palabra de un pensador, es la palabra de Dios dada hacia cada uno de nosotros los seres humanos. Y es por esto que el Señor les dice esta verdad. Y conoceréis la verdad, la palabra leteía. La verdad solo viene de Cristo, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso, dice las Escrituras. Por lo tanto, cuando permanecemos en el Señor, nos apegamos a la riqueza de su palabra, esta verdad es capaz de transformar profundamente nuestra vida, nuestras decisiones y nuestro diario vivir. Tenemos razones por las cuales salir adelante, tenemos razones por las cuales volvernos a poner de pie, tenemos razones por las cuales orar a nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él tiene la respuesta para nuestra vida, porque sabemos que Él es la salida al problema que nosotros estamos enfrentando. Conoceréis la verdad y esta verdad os hará libre, dice la Escritura. Hermanos queridos, eso significa que el hombre puede estar esclavo del rencor, del odio y de tantas cosas negativas que existen en el ser humano, en el corazón del ser humano. Y eso hace que el hombre se comporte de un modo y de una manera, porque el hombre refleja lo que tiene desde su corazón. Porque del buen árbol, dice la Escritura, sale buen fruto, mas del mal árbol también sale el fruto que es consecuencia de la naturaleza que gobierna ese ser humano. Por lo tanto, Jesús, por medio de su palabra, viene a transformar nuestra vida. Hoy día nosotros somos personas que tenemos a Dios dentro. Somos personas que tenemos la palabra de Cristo en nuestros corazones. Pero esa palabra de Cristo debe ser tan fuerte en nuestra vida que deba ser capaz de permear todas las áreas de nuestra alma, que son áreas negativas, insatisfechas, con resentimiento, con rencor y con tantas cosas que existen en el ser humano. La respuesta hoy día está en la persona de Jesucristo, porque Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. Él ha venido a sacarte del estado de esclavitud. Él quiere poner su palabra en tu alma, y la Escritura dice ahí que debemos darnos cuenta que las palabras de Cristo, al conocer la verdad, esta verdad nos hace libres. Hace libre al ser humano desde su interior. Porque Dios quiere no solo generar un cambio en tu entorno, sino que desde dentro de tu vida, para que la perspectiva de vida que tú tienes sea mejor que la que has tenido hasta este minuto. Le respondieron que el linaje de Abraham son. Es importante esto, porque la gente tiene cosas de las cuales asegurar su espiritualidad, o hacer ver de que él está bien y que tiene una posición segura. Pero el Señor les hace y les demuestra por medio de lo que Él les enseña que ninguno de los que estaban ahí, que apelaban al hecho de ser judíos por nacionalidad y apelando al hecho de que eran hijos de Abraham,
de alguna forma hacían entender que el Señor estaba equivocado, diciéndoles que ellos no eran libres. Cuando hacen entender por sus palabras que ellos se sentían bien, se sentían que estaban en una libertad y que el Señor estaba diciendo algo que no era tan así. Pero descubrimos históricamente, desde Nabucodonosor para adelante, Israel siempre estuvo bajo esclavitud de los imperios. En ese minuto, cuando el Señor les está hablando ahí, a estos judíos que eran seguidores de Él, también eran esclavos en ese minuto del Imperio Romano. Y por lo tanto el Señor les da a entender de que aunque ellos apelaban a una realidad histórica, necesariamente el Señor les hace ver que había esclavitud del alma, había esclavitud de su espíritu, había esclavitud dentro de su propia vida. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Está hablando de una condición espiritual. Y le está diciendo que a pesar de que ellos apelan a la paternidad de Abraham, ellos estaban esclavos del pecado. Y no estaban descubriendo que el que estaba frente a ellos tenía la capacidad de darles libertad espiritual, porque Él era el Mesías que ni siquiera ellos entendían en profundidad el que les estaba hablando. Y la Escritura dice esto. Jesús le respondió, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Hermanos queridos, el pecado ahí en singular es la naturaleza del ser humano. La naturaleza que viene desde Adán. Esta naturaleza pecaminosa hace que el ser humano tenga tendencia al mal. Cuando Cristo aparece, quita este estado espiritual de esclavitud que llevaba al hombre a cometer el pecado en forma espontánea. Hoy cada uno de los que estamos aquí tenemos algo que hemos recibido de Cristo. Hemos recibido libertad espiritual. Y por lo tanto hoy día tenemos la capacidad de decisión, la capacidad de optar por el bien o por el mal. Pero eso no era una realidad en nosotros antes de Cristo. Porque por naturaleza hacíamos el mal porque estábamos condicionados por esta naturaleza. Pero hoy día tenemos la naturaleza divina, dice la Escritura. Y por lo tanto, esta naturaleza divina es la presencia de Dios en nuestros corazones, que cuando vamos a cometer errores graves y cosas por el estilo, hay algo que nos redarguye en el corazón y nos dice que algo es incorrecto. Ese es el poder, el Espíritu Santo que está en nuestra vida para formar a Jesús en nuestra vida, para formar a Jesús en nuestro parecer, en la visión que nosotros tenemos respecto de las cosas. Todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El Hijo sí queda en casa. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Toda persona que en este tiempo no ama a Jesús, toda persona que no tiene a Jesús como su Señor, está en esclavitud espiritual. Y no va a salir nunca de su problema si Jesús no es su libertador, si Jesús no genera un cambio en esa vida. La palabra del Señor enseña en 1 Corintios una frase que en estos días me ha estado dando vuelta fuertemente en mi mente y dice esto: el que no ama al Señor Jesucristo sea maldito. ¿Cuántas personas hay en este mundo que hoy día niegan al Señor? ¿Cuántas personas hay en este mundo que prohíben la expansión de la iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos lugares hoy día se están matando creyentes por la fe que estos tienen? Todos esos están bajo maldición, porque no aman al Señor Jesucristo. Esa es la verdad existencial. Toda persona que no está ligada a Cristo en forma permanente y es un discípulo del Señor es porque tiene un problema de no amar a Jesucristo. Y por lo tanto la indiferencia no es amor. Sencillamente la actitud de rechazo al cristianismo no es amor. El amor siempre nos compromete con algo o con alguien. Si amamos a alguien, seguramente que nos vamos a comprometer en todo el sentido de la palabra, porque existe en nosotros esta condición
Cuando alguien no ama al Señor Jesucristo, sencillamente será una persona indiferente a todo lo que tiene que ver con el Señor. Y es por esto que Jesús les habla a aquellos que estaban ahí. En la sinagoga existe un lugar que es un asiento que se llama el asiento donde se asienta la cátedra de Moisés. Es un lugar donde se asientan los rabinos, las personas que enseñan, y ahí hablan de la ley y enseñan a sus seguidores. Y Jesús les hace una crítica en una oportunidad. Ustedes están sentados en la cátedra de Moisés, siguen pensando como pensaban en la antigüedad, pero el Señor viene a hablarles de otra realidad mucho más profunda que hasta ese minuto no conocían. ¿Cuántas cosas para nosotros son enseñanzas, son directrices que nos hacen estar indiferentes a lo que el Señor quiere de nuestra alma? Y Dios nos dice, debes salir de esa condición y debes escudriñar las Escrituras, entender lo que significa el Evangelio. Y eso cambiará toda la realidad de tu vida. El amar al Señor significa renunciar sencillamente a todos nuestros paradigmas, nuestras formas de ver las cosas y darnos cuenta que el Señor ha hecho de nosotros nuevas personas. Si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque no conocían al que estaba delante de ellos. Porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Hermano querido, esto nos debe hablar a todos nosotros. Porque hay muchas cosas que enseña el Evangelio, muchas cosas que enseña la Biblia y que nosotros las minimizamos. No le damos la importancia que estas tienen. A veces creemos más en las ideas de alguien, de algo, pero no en lo que dice el Señor. Y aquí el Señor nos llama a todos nosotros a que le demos caída a lo que Él tiene. Abramos el corazón a sus palabras, entendamos el mensaje que Él nos quiere dar, porque entendiéndolo generaremos un bien sobre nuestra alma, un bien sobre nuestra familia. ¿Cuántas realidades en el tiempo han permanecido en forma negativa porque no hemos abierto el corazón a abrirnos a lo que Jesús trae para nosotros? Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis... Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Miren importante, hermano, porque los versículos más adelante que no leímos, Jesús les dice a esos judíos que le seguían: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y la obra de vuestro padre hacéis. Miren qué fuerte eso. Le está hablando a gente que por generaciones ha dicho ser el pueblo de Dios, ha dicho tener la verdad de Dios en su realidad de vida. Pero Jesús les enfrenta a su realidad espiritual y les dice: ustedes no están sirviendo al Padre correcto, están sirviendo a Satanás. Qué fuerte, yo creo, ese minuto cuando el Señor les habla de esa manera. Porque si tuvieran un verdadero Padre, sabrían quién es el Señor y la importancia que Éste tiene para su vida. Hermanos queridos, respecto de lo que decía delante, de la silla de Moisés, en ese tiempo se preocupaban mucho de los ornamentos religiosos para que hacer un buen servicio, podemos decir así, la sinagoga. Y Jesús le dice que eso no sirve de nada. Sirve el corazón del ser humano, sirve la vida del ser humano. Entonces, si el Hijo de Dios nos ha dado libertad, en la cruz del Calvario que en esta semana estamos celebrando, la palabra del Señor dice en el Evangelio, Juan capítulo 19, versículo 30, la palabra del Señor dice Tetelestai, que significa consumado es. La obra que Cristo hizo en la cruz fue completa. Eso significa que nosotros no necesitamos hacer nada para acercarnos a Él. Él lo hizo todo en la cruz del Calvario. Y por lo tanto la obra del Señor fue completa. Cuando yo me acerco al Señor, recibo todos los beneficios de lo que eso significa. Recibo la salvación de mi alma, recibo la restauración de mi corazón, recibo a Dios como el Señor de mi casa y de mi familia y todo lo que conlleva esa realidad espiritual sobre mi vida. Por esto que el Señor dice: el ladrón vino a robar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Pongámonos de pie y oramos al Señor.